Acaban de lanzar una nueva versión de Blender, la 4.5, que trae un montón de mejoras y una característica que si no la conocías va a cambiar tu forma en la que trabajas en Blender, así que vamos a verlo. Esta es la nueva versión, la 4.5 LTS. Después hablamos qué significan esas tres letras LTS porque son muy importantes. Esta versión la podéis descargar ya desde la página oficial de Blender y vamos a ver qué mejoras trae. Primera mejora, Vulkan. Esta es una de las mejoras más sonadas de Blender y es que ahora te permite usar Vulkan Backend Graphics. Pero, ¿qué es Vulkan? Que te va a permitir ir hasta un 60% más rápido. Vulkan es un tipo de backend gráfico como puede ser OpenGL o DirectX. ¿Te suenan? Pero, ¿qué es un backend gráfico? Pues para entenderlo, imagínate lo siguiente. Imagínate un estudio creativo en el que trabajan dos personas. Por un lado, un director y por otro lado, un artista. El director es el que manda en la empresa y el artista es el que ejecuta y hace que esa idea sea realidad. Pero hay un problema y es que estas dos personas no hablan el mismo idioma, no se entienden. El jefe sería algo así como la CPU, que es el que manda, el procesador. Y el artista sería como la GPU, que es el que ejecuta, el que muestra. Y el backend gráfico sería algo así como un intérprete que se sienta entre los dos y se pasa información entre ellos. Por defecto, ellos dos por separado no se entienden. Por eso durante muchos años hemos estado usando dentro de Blender OpenGL. Pero ahora hay un nuevo chico en el bloque y es Vulkan, que promete ser hasta un 60% más rápido en algunas tareas. Y bueno, yo hoy está haciendo algunas pruebecillas y para algunas tareas tan simples como abrir Blender, en la versión 4.4 tardábamos unos 12 segundos y en la 4.5 con Vulkan tardamos 8 segundos, simplemente en abrirlo. Pero también lo hemos puesto a prueba en otras tareas que llevan más tiempo, como por ejemplo compilar shaders, que esto es lo que pasa cuando tú estás trabajando en un proyecto de Blender y de repente activas la vista de material y tienes que cargar todos los materiales en el ordenador para poder mostrártelos gráficamente. Si has hecho esto alguna vez en un proyecto que tenga bastantes materiales, sabrás que tarda un ratillo. En concreto hemos estado haciendo una prueba con este proyecto de Ian Hubert y ha tardado la versión 4.4 sin Vulkan 1 minuto y 40 segundos en cargar. Y en cambio con Vulkan ha tardado 1 minuto. Esto es un 40% más rápido. No es ese 60% que nos han prometido, pero se acerca bastante. Y aquí lo importante es que Vulkan no solamente afecta a materiales y ya está, sino a toda la interfaz de Blender, a cómo funcionamos con Blender y cómo nos lo muestra nuestra pantalla y nuestra GPU. Y antes de continuar, unas palabritas de nuestro sponsor. Un momento. No es este sí. Y es que el patrocinador de este vídeo es Nvidia. Y es que no solamente son quienes hacen posible que estos vídeos lleguen a vosotros, sino que también son quienes hacen posible que estos vídeos existan. Porque son las gráficas de Nvidia de las que dependemos nosotros para crear todo nuestro contenido, no solamente para YouTube, sino también para nuestros clientes. Aunque realmente estoy seguro de que ya conoces cuáles son las gráficas de Nvidia. Pero hay una cosa que no todo el mundo sabe, y es que si no usas los drivers correctos, puede que estés perdiendo todo el potencial de tu gráfica. Hay mucha gente que usa drivers de juegos para usar Photoshop, y si ese eres tú, lo estás haciendo mal. Así que vengo a hablarte de los drivers de Nvidia Studio, los drivers perfectos para profesionales como tú y como yo que nos dedicamos a la edición de vídeo, al mundillo del 3D, diseño gráfico y todo eso. De hecho, simplemente eligiendo unos buenos drivers puedes renderizar hasta un 35% más rápido, y es que yo sé que los tiempos de render son súper importantes para ti. Es por eso que quiero que le eches un ojo a los drivers de Nvidia Studio. Además son compatibles con diferentes herramientas de Nvidia que te pueden hacer la vida mucho más fácil, como Nvidia Broadcast, por ejemplo, para eliminar tu fondo en un momento, y con ellos puedes impulsar tu arte y tu creatividad hasta donde tú quieras. Así que en la descripción tienes más información sobre estos drivers, échale un ojo y seguimos con el vídeo. Volvemos al color de Blender. Segunda mejora, y esta a mí me flipa. Como ya sabéis, a mí me flipa el tema de la iluminación. En el mundo real, más allá del ordenador, la parte que más disfruto en un rodaje es la de dirección de fotografía. Y Blender tenía un problemilla, y es que a la hora de toquetear las luces... no era muy sencillo. Por ejemplo, si querías cambiar la temperatura de una luz, tenías que usar diferentes nodos y hacer ahí un poco un lío. Ahora lo han simplificado mucho. Por fin han puesto un slider para poder seleccionar la temperatura de color que tú quieres. Gracias. También, por otro lado, han añadido normalización a las luces de tipo área y de tipo punto. ¿Pero qué es la normalización? Pues cuando tú tienes una luz de tipo área y empiezas a hacerla más grande en Blender de forma normal, no normalizada, esa luz va modificando su intensidad dependiendo de su tamaño. Y así es como funciona el mundo real. Está perfecto. Pero hay situaciones en las que tú ya has definido la fuerza que quieres que tenga esa luz y lo único que quieres cambiar es la forma. Pues si activas la normalización, la intensidad se queda igual y ya puedes cambiar tú el tamaño de esa
fuente. Otra cosa que han añadido es un nuevo slider para la potencia de nuestra luz, ¿vale? Ya hay uno que es la fuerza, pues ahora podemos multiplicar esa fuerza. Sé que de primeras puede parecer un poco raro que tengamos un selector de cantidad de vatios que emite una luz y por otro lado tengamos también la fuerza cuando parece que controlan lo mismo, pero lo interesante de este nuevo slider es que al final es un multiplicador. Por lo tanto, una vez que seleccionamos una fuerza, podemos subirla o bajarla. Y lo más interesante es que a través de drivers podemos enlazar unas luces con otras gracias a este slider. Así que muy chulo eso también. Vamos con la siguiente mejora, que es del mundo de los Geometry Nodes. Como cada actualización de Blender nos trae nodos nuevos dentro de Geometry Nodes. Y en este caso han traído algunos muy interesantes. Los primeros son los de importación de archivos .obj, .stl, .fbx. Y estos nodos lo que nos van a permitir es conectar nuestro árbol de Geometry Nodes con un archivo .obj, por ejemplo, que esté en alguna carpeta de nuestro ordenador. ¿Esto por qué es potente? Pues porque si nosotros luego cambiamos ese archivo de esa carpeta y lo actualizamos o lo que sea, automáticamente se actualiza también dentro de Blender. Esto, para quienes uséis Blender de forma un poco más avanzada y lo uséis a través de la API, significa que podéis darle desde fuera de Blender sin tener que abrirlo un archivo 3D y haciendo una llamada de API os lo renderice todo gracias a este nodo. Segunda cosa interesante de Geometry Nodes es que por fin han metido un nodo de información de cámara. Hasta ahora nosotros podíamos controlar o sacar información de la geometría, pero todavía no habíamos podido sacar la suficiente información de la cámara. Ahora ya sí que podemos, y además podemos hacer cálculos súper interesantes con el camera cooling y todo eso. O sea que guapísimo. Y luego también han añadido muchos nodos chiquititos nuevos de alguna que otra cosa de matemáticas y de strings, que si a alguien le interesa, pues ahí está. Siguiente tema que han mejorado, los materiales. Y es que le han dado una vueltecilla al nodo de bump, al nodo de relieve, que es uno de los que yo más uso para darle realismo a mi escena, ahí lo dejo. Y le han metido una opción para filtrar cómo se ven los bordes de ese relieve, porque a veces se veían como unos artefactos un poquillo raros y ahora con este slider te los puedes quitar de en medio. Además han mejorado el tema del Shadow Terminator, que son este tipo de artefactos de sombras raras que a veces aparecen, pues ya no hay más. Y también enlazado con el tema de los materiales está el tema de Vulkan. Ahora cuando previsualizamos nuestros materiales va a ir todo más rápido. Siguiente tema, las simulaciones de líquidos. Han mejorado el flujo de las simulaciones de líquidos, lo han optimizado y ahora se supone que va un 25% más rápido. Nosotros lo hemos probado y no hemos llegado al 25%, pero ha estado cerca. En la versión 4.4, la que teníamos hasta ahora, ha tardado 120 segundos en cachear, en guardar toda esta simulación, y en la 4.5 ha tardado 110 segundos. Está entre un 10 y un 15% más rápido. Entiendo que esto puede depender de muchos otros factores y que al final la versión con la que yo he grabado estos vídeos es la beta, para que me dé tiempo a sacar este vídeo el día que sale la oficial. Y bueno, por otro lado también decirte que además de todas estas actualizaciones principales, han hecho una barbaridad de actualizaciones y mejoras y arreglos de bugs que tenía Blender, chiquititos, súper específicos, pues lo han arreglado. Pero quiero que sepa una cosa. Y es que lo más importante de esta versión para mí y para otros artistas profesionales de Blender no son estas nuevas características y novedades súper chulas, sino que lo más importante para nosotros son las 3 últimas letras de ese nombre, LTS. Y es que quienes habéis hecho conmigo el curso de Blender dentro de la web de AuraProds ya sabéis lo que significa LTS, pero bueno, para el resto del mundo, LTS significa Long Term Support, o, en español, soporte a largo plazo. Estas son unas versiones que saca Blender de vez en cuando que tienen algo especial. Y es que se considera que son las versiones más estables de Blender. Cada cierto tiempo Blender va sacando nuevas actualizaciones, ¿vale? Cada 3 meses, cada 4 meses, nueva versión de Blender, con un montón de cosas que brillan nuevas, súper chulas. ¿Pero qué problema trae esto? Pues que si tú tienes una producción potente, estás trabajando en una película y va a tardar 2 años en hacer la postproducción, por ejemplo, no puedes depender de un programa que constantemente están actualizando y metiéndole cosas nuevas y quitando cosas antiguas y tal, porque te fastidian el proyecto. Es por eso que las versiones Long Term Support, las LTS, prometen diferentes cosas. Primero, estabilidad. Segundo, no van a estar quitando y poniendo herramientas nuevas, sino que van a estar mejorando las que ya hay sin tocar partes estructurales del código para que no te fastidien tus proyectos. Además, prometen 2 años de mantenimiento constante de esas versiones, corrigiendo errores de seguridad y fallos que pueda tener el programa, aunque ya las lanzan bastante estables. Y sinceramente las versiones LTS son las que yo personalmente recomiendo si lo que quieres es empezar en Blender. Porque aunque sé que mola mucho que cada 3 meses tengamos nuevas herramientas y nuevas cosas, he de decirte que no suelen ser muy fiables al principio. Pero justo esta versión que estás viendo el vídeo es una versión LTS, por lo tanto es
la versión perfecta para empezar a aprender, para meterte en un proyecto tocho con ella y saber que Blender no te va a dejar tirado en los próximos 2 años. Y antes de terminar, si eres una de esas personas que está aprendiendo Blender pero todavía no sabe cómo llegar a ese punto de ser un crack del programa, déjame que te recomiende mi curso de Blender de Aura Prods. Aprende Blender en 30 días. Es una formación 100% online que ya han completado más de 6.000 alumnos, los cuales ahora están trabajando haciendo visuales para conciertos, animaciones para diferentes youtubers y muchísimos otros trabajos dentro del 3D, como también son los efectos visuales. Además, también tenemos formaciones más avanzadas como Geometry Notes, por si eres uno de esos que ya sabe de Blender pero todavía no se ha atrevido a entrar en la herramienta más potente que hay dentro de Blender, que es Geometry Notes. Y si encima te interesan los dos que te acabo de comentar, déjame decirte también que tenemos un pack para que te salga más barato. Así que nada, ha sido un placer traerte las actualizaciones sobre Blender, espero que te hayan gustado y coméntame ahí abajo cuál crees que es la novedad o la característica más potente de todas las que te he contado. Y así que sí, por último, antes de terminar, déjame recomendarte también ir a nuestro Instagram, AuraProds, en el que vas a encontrar contenido todas las semanas de Blender, de edición, de efectos visuales y también alguna que otra oferta. Así que nada, como siempre, ha sido un placer enorme acompañarte, un abrazo muy grande y a seguir creando siempre.